No pasó nada, solo lo estoy haciendo para hacerte un poquito de tortura psicológica. Para infligir pánico, ¿es? Sí, y funciona, ¿ah? Sí. Ok, no. De hecho, lo que vamos a hablar hoy, bueno, cuando hablamos de la fisiología digestiva, pues nos vamos a meter en algo que está a mitad de camino entre varias cosas. O sea, la fisiología digestiva no solo es la parte del entendimiento de cómo funcionan las vísceras digestivas así en una forma mecánica, sino que también nos vamos a meter un poco en el campo de la energética corporal y la nutrición en un sentido bioenergético, ¿ok? No necesariamente vamos a tocar centralmente el asunto de la composición de la dieta y otra serie de cosas, aunque sí tiene que ver. Pero, y bueno, exceptuando la parte que vamos a hablar de la fisiología del ayuno y de los trastornos de la nutrición por cantidad, o sea, por exceso o por defecto, porque ya, si te pones a hablar ya de la composición del alimento, ya es una cuestión que, bueno, es un tema en sí mismo. Y fíjate que desde un punto de currículum en la facultad, yo siempre he pensado que en vez de algunas clases, o como parte integral de algunas clases, debería haber algo así como una asignatura de nutrición clínica probablemente aquí en tercer año. Si te das cuenta, por ejemplo, algunas cosas, yo no estoy diciendo que no sean necesarias, pero que, por ejemplo, entre que vos salieras bien preparada para ponerte alguna cuestión en embriología, ¿okay? Que no es necesariamente de uso cotidiano, versus que salieras preparado de nutrición en donde nadie te enseña nada, para el manejo de tus pacientes, la segunda es una cosa más importante. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Y no solamente con el paciente, bueno, eso a nivel del paciente ambulatorio, vaya, tu paciente de consultorio. Y empezando porque una de las cosas que más atrae gente a la consulta, o que más te pregunta la gente en la consulta, o que más vende, y vende charlatanería, desgraciadamente, es el asunto de la nutrición. A ver, porque dicen que hay tres cosas que promueven las ventas y que por lo tanto promueven los charlatanes en el campo de la medicina. O tres cuestiones. Uno es, se me está cayendo el pelo. El segundo es, no me funciona. Y la tercera, estoy muy gorda. ¿Correcto? Y sin embargo, nadie menciona ni una palabra acerca de los principios básicos de la energética. ¿Okay? Entonces, no vamos a hablar, pues como te digo, debería ser una asignatura o debería ser un módulo entero, pero hasta ahorita no nos hemos metido. Y eso con el paciente que anda caminando. Con el paciente que está hospitalizado, peor todavía, porque vas a tener un paciente críticamente enfermo que va a estar una semana o 2 semanas en el hospital, probablemente no va a poder ni siquiera comer, tiene la vía oral cerrada. Y es cierto, hay especialistas, hay nutricionistas, una cuestión que si vos vas a tener un paciente más de un par de días en el hospital, o si tiene cosas como compromiso de conciencia o compromiso del tubo digestivo, anda llamando a una nutricionista de entrada porque el paciente la va a necesitar. Pero, por ejemplo, qué sé yo, en la asistencia pública eso no se mueve. No se mueve. La nutricionista del hospital, pues si hay una o dos y ven uno o dos pacientes y la masa de pacientes, nadie les para bola. Ok, eso. O sea que estamos aquí viendo algo que está a mitad de camino entre la parte endocrinológica y la parte digestiva, pero que lo vamos a meter aquí en la parte digestiva. Y dos, porque también lo que vamos a hablar ahorita, los principios generales, están a mitad de camino, son aquel punto donde la fisiología y tu amada bioquímica se juntan. ¿Okay?
donde vas a ver que muchos procesos fisiológicos son en realidad la expresión macro de procesos bioquímicos que son obviamente a nivel micro, a nivel molecular y de reacciones. Bueno, aquí es donde se juntan y donde deberían integrarse, ¿ok? O donde la clase que debería ser integrada, pero realmente esta debería ser una clase integrada, debería juntarse, ¿ok? Ahora te voy a preguntar, fuera del chiste habitual, ¿qué han visto en bioquímica en estos 3 parciales? ¿Por dónde van? Ahorita ya vimos el metabolismo de carbohidratos y también de lípidos, y ahorita estamos en de proteínas. O sea que hasta ahorita han visto un parcial lípidos, un parcial carbohidratos, un parcial proteínas, básicamente. Doctor, la otra sección de bioquímica apenas está iniciando el ciclo de Krebs. Apenas está iniciando el ciclo de Krebs, se puede haber visto ¿qué? Yo diría que no lo vieron de primero, pero bueno, va a haber otros órdenes que han visto entonces esa sección. Solo estuvimos viendo como el agua como tal y cosas como generalidades prácticamente de lo que usted enseñó en el primer parcial. Sí. ¿Ah? Doctor, y lo que usted había dicho de la nutrición, la doctora Mercedes dijo que el último parcial iba a ser de nutrición. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahorita es, en estos próximos, bueno, entre hoy y mañana, repasar todo eso en una forma sintética, ¿ok? No nos vamos a meter con aquel macaneo de reacciones más allá de lo necesario, pero sí para que tengan una idea general de qué es lo que estoy trabajando, porque acá ya pasamos en el tubo digestivo por una serie de procesos de absorción de nutrientes, pero si dijimos que tenía, qué sé yo, ¿cuánto dijimos? 200 y pico, 300 gramos de monosacáridos absorbidos, 50 gramos de proteínas, una cantidad variable de grasa, tal vez unos serían para una dieta correcta, 20%, 400, unos 45 gramos de ácidos grasos absorbidos en tu dieta común, una cantidad de hierro, unos 15 miligramos de hierro, y dijimos unos 5 a 8 gramos de sodio y una cantidad equivalente de potasio. O sea, ya los logré meter a la circulación. Ahora yo tengo que ver qué hago con ellos y con los lípidos incluso ver cómo los movilizo, porque en este momento están en los linfáticos y los voy a meter hacia el sistema linfático central, distribuirlos en sangre para ir al hígado, pero ajá, ¿y qué hago con ellos? O sea, no me sirven en su estado actual porque yo tengo que meterlos a la célula y tengo que utilizarlos para 2 cosas. Uno es, obviamente, para su propósito determinado, para el caso de los aminoácidos, para construir proteína. Pero el punto es que las otras 2 fuentes de energía, ¿ok? Yo tengo que distribuirlas, regularlas e intercambiarlas, porque precisamente el punto de tener todos estos intercambios bioquímicos es que tu dieta es totalmente flexible. O sea, yo puedo obtener 2000 calorías en una dieta que fuera 100% proteína, vaya, y decir, voy a agarrar, qué sé yo, pescado, vaya, para decirte algo, y voy a hacer una dieta de 100% proteína, dietética, y voy a estar comiendo solo pescado los 3 tiempos, 2000 calorías de pescado, ¿ok? Nada imposible, o sea, sigo cumpliendo con mis metas. O puedo tener una dieta balanceada o irme al otro extremo y decir, ¿qué te parece si yo me quisiera meter 2000 calorías en marshmallows cubiertos de chocolate? ¿Va? Fernández estaría de acuerdo, por ejemplo, probemos meternos 2000 calorías en marshmallows cubiertos de chocolate. No. No,
Porque ¿qué quieres cubrir tus marshmallows? ¿De caramelo? Qué asco, no. No me gusta el caramelo. Tal vez de pretzels cubiertos de chocolate. Ahí sí. Ok, está bien. Pretzels completamente dulces, no la variante salada. Hay unos que dicen pretzel salado con chocolate, pero la mezcla de chocolate con salado fíjate que nunca he sido muy fanático de ella. ¿Cierto? Entonces mínimas. ¿Ok? O para ese efecto, cualquier fuente que fuera puramente glucosa. Vaya, por ejemplo, este que es mi favorito. Mi dulce favorito. ¿Sabes qué es esto, va? No, ¿qué es eso? Salmiakki. Es licorice negro. De hecho, casi se va a acabar y acá también casi se va a vencer. Todavía le queda. Ya casi se va a vencer, aunque está bien refrigerado. Esto es de ese licorice negro, pero en vez de tener azúcar tiene cloruro de amonio y es salado, picante y con sabor a licorice al mismo tiempo. Excelente para esta época del año. Porque es lo último que esperarías que te dieran en un dulce truco de Halloween, porque es salado. Ahora, sin embargo, vos sabés que es el confite nacional de Finlandia. Esta es la variante sueca, pero es lo mismo. ¿Okay? Entonces, definitivamente, cuando me mandaron esto, que una exalumna me los trajo, obviamente que su primer uso fue... No sé. decir que era chocolate y darle unos a la gorda. Sufrió. De hecho, es que esto se inventó originalmente como medicina porque el cloruro de amonio es un mucolítico y el licorice también. Se usa para el dolor de garganta y para liberar la flema. En un país como Suecia, donde cuando tiene los inviernos, esto aparentemente era una cuestión muy popular y la gente lo dejó de consumir como medicina y lo convirtió básicamente en un confite. El resto es historia. Ok, pero suponiendo que me metiera un montón de esos como fuente de dieta, ok, perfectamente pudiera utilizarlo. A lo que voy es a la intercambiabilidad de las fuentes de energía. El hecho de que yo necesito tomar cualquier cosa que yo encuentre de alimento, bueno, no necesariamente todo lo que vaya a encontrar, no necesariamente todo lo que vaya a encontrar o todos los días vaya a encontrar la misma mezcla de alimentos y hacerlo interconvertible y buscar una manera de guardar la reserva de alguna forma en las células. O sea, el principio elemental de todo esto es que si te vaya incluso más atrás evolutivamente, acordate de lo que alguna vez hablábamos de la regulación de la ingesta de alimentos. De que en un principio, si tenías un organismo de vida marina, le hace un pez, y un pez de cierto tamaño, si quiere comer, lo único que tiene que hacer es abrir la boca y un pececito más chiquito va a entrar por ahí. No necesita hacer mucho, el alimento está universalmente y eternamente disponible. Pero desde el punto de vista nuestro, tenés la necesidad de almacenar alimento porque nadie te garantizaba, Fernanda, de dónde o cuándo iba a aparecer tu próxima comida, ¿ok? Cosa que está, como te digo, un poquito alterada por nuestra percepción cultural, que literalmente que si yo quiero obtener suficiente alimento para el día o para más de un día, ni siquiera me tengo que mover de donde estoy, solo tengo que extender aquí y abrir una refrigeradora. ¿Ah? Y en tu casa probablemente la diferencia es que tengas que dar tal vez 4 pasos desde tu cómoda camita hasta la cocina para obtener suficiente alimento. Y hay alimento en tu refri para por lo menos una semana. Por lo menos, ¿va? Pero fisiológicamente no era así. O históricamente no era así. O sea, puede que
hoy tuvieras una fuente abundante de alimento, pero mañana no hubiera nada que comer o no encontraras nada que comer. Entonces, ¿cómo guardar el exceso de energía, por así decirlo, en la célula o en alguna forma de depósito de energía más o menos especializado y liberarlo entre una y otra? Y dos, ¿cómo utilizar lo que hubiera como fuente de energía? ¿Ok? Vaya, suponete, o intercambiar, porque el alimento generalmente nosotros consideramos el alimento como algo mixto, ¿eh? O sea, una mezcla de proteína, carbohidrato y grasa. Para ponerte, vamos a poner nuestro típico plato mixto, y ese sí es mixto porque es una revolución de todos, lo que supuestamente es el almuerzo típico sanpedrano. Le hace tajadas con pollo, ¿eh? Pero en la naturaleza rara vez, si sos, no sé, nómada, cavernícola, algo así, generalmente no ibas a tener semejante mezcla, sino que tal vez hoy obtenías proteína que cazaste un bicho. Mañana tal vez encontraste raíces y era puro carbohidrato, ¿va? Puro almidón lo que había de comer. Grasa, bueno, con la proteína generalmente cuando encontrabas, ¿ok? Ya, y poder utilizar cualquiera de esas cosas, o sea, ser multiflexible con el alimento. Aquí, por ahí es donde empezamos. Entonces, tenemos la idea de que en primer lugar, si vas a tener que utilizar cualquier fuente de alimento, tenés que convertir lo que sea a una fuente de energía o algo que sea, por así decirlo, una moneda común que funcione en cualquier reacción. Ahí es donde entra la idea de guardar la energía esencialmente o utilizarla para generar un intermediario común, que ese es el principio básico del dichoso ATP. Es un intermediario para mover energía, si lo querés así decir, una moneda común para la energía, ¿ok? Y, por supuesto, crear la reacción reversible ATP a ADP más un fosfato, o sea, utilizar la idea que tenés o más bien así, ¿va? Doctor, le está compartiendo pantalla. Ya voy. Ya te voy. Espérate, que estoy haciendo estaba dibujando algo. Ya voy. No había encendido el compartidor. Bueno. Ok. Ahí está. La idea del ATP con un enlace de fosfato reversible que almacena energía, ¿ok? Y que para crear este enlace meto energía y cuando rompo este enlace, esa energía es liberada para su uso, ¿ok? En forma de electricidad, si así lo querés, en forma de flujo iónico, y que este ATP es aceptado por cualquier reacción como mecanismo para agregar y quitar energía de ella, ¿cabal? Ahora, vamos entonces a caer con la idea de cuánto es lo que vas a sacar de energía por una reacción y cuál es la unidad de energía. Entonces, nosotros vamos a entender que normalmente la medición de energía dice, según el sistema internacional, es en joules, ¿va? Un joule es una cantidad pequeña de energía, ¿ok? Es más fácil utilizar un kilojoule, ¿ya? Ahora, vos me decís, no, pero es que si yo veo desde el punto de vista dietético, nutricional, la energía de los alimentos está medida en calorías, ¿ok? Y lo que yo cuento, ¿va?
Por ejemplo, lo que pasa contando Fernanda, cada vez que viene y que quiere comer un pastelito, empieza a ver cuántas calorías tiene, porque quiere mantener una cuenta y un número estándar de calorías. Claro, la cuenta la pierde rápidamente cuando le ponen una caja de esas donas fresa de PriceMart, pero bueno, lo intenta, ¿correcto? ¿Cómo que se llaman esas donas fresa, Fer? Choco, Yococo. No sé qué son. Sí, mira, en PriceMart hay dos tipos de donas. Una es las comunes, que viene en una caja de una docena de donas corrientes de vainilla y chocolate. Pero también venden una dona gourmet, una cajita de 6, que hay de tiramisú, con crema batida, con un montón de variedad. O sea, cada una de esas donas es un festín de azúcar, por cierto. Pero son muy buenas. Me extraña que no la hayas visto. No me gustan las donas de por sí, entonces no ando viendo ahí. ¿No te gustan las donas? Sí, menos mal que no tengo poderes dictatoriales, porque eso sería criterio para fusilarte sin juicio. Ay, no. Te oye mi hermano, te manda a colgar del Guanacaste más grande que encuentre, ¿va? Come más donas que Homero. Ok, pero entonces, suponete que te vas a comer una dona. Hacerlo por la ciencia, vaya. Ok, está bien. Ok, pero la dona dice, tiene cuántas calorías. Ok, una caloría es una unidad dietética, expresa lo mismo, es energía, que en este caso básicamente lo que se hacía era consumir literalmente quemar algo en un recipiente cerrado y ver cuál era su capacidad para generar calor, ¿ok? O sea, un recipiente cerrado, algo que parece como un chimbito rodeado de agua y ver cuánto subía la temperatura. Los detalles científicos son varios y largos, pero la idea es que estabas midiendo cuánta energía había en X alimento o por la descomposición de este alimento térmicamente. Y entonces te dice que una caloría es lo mismo que decir 4.18 joules. Ahora, una caloría como tal, como la utilizaría un físico, es una cantidad muy pequeña de energía como para ser utilizable en nuestros cálculos dietéticos. O sea, caloría pequeña, con minúscula, es una cantidad de energía que tal vez me serviría para calcular la actividad dietética de un ratón, una musaraña. Nosotros vamos a utilizar otra unidad, una caloría con C mayúscula, que es lo mismo que decir una kilocaloría. Una kilocaloría, que es lo que utilizas dietéticamente, que es lo mismo que decir 4.180 joules. ¿Ok? O sea que esta es tu unidad, esta es la que estás contando, ¿ok? Cuando estás midiendo una dieta. Ahora, ¿cuánto representa una kilocaloría? ¿Ok? Una kilocaloría. Desde el punto de vista de ¿qué puedo obtener en términos de una kilocaloría o cuántas calorías puedo obtener del alimento? Entonces, normalmente, un mol, y ahí tenés, por ejemplo, una equivalencia. Un mol de glucosa son 180 gramos de glucosa. Me produce 686 kilocalorías. ¿Ok? Si yo la expreso en términos de la capacidad o de la cantidad de energía que yo obtengo por
metabolizar completamente esta glucosa a agua y CO2. Desde el punto de vista químico, un mol de glucosa, 180 gramos de glucosa, me producen 686 kilocalorías, ¿ok? Un mol de aminoácidos me va a producir rústicamente lo mismo, un poquito menos, ¿ok? Un poquito menos porque pierdo un poquito durante la conversión. Pero en principio ya sabemos entonces que yo puedo agarrar un mol de glucosa y convertirlo en 686 kilocalorías. A partir de ahora podemos usar la palabra, en vez de kilocaloría, digámosle solo caloría, entendiendo que estamos hablando de dietética, ¿va? ¿Ok? 686 kilocalorías de energía para mover mis reacciones. Ahora, como yo tengo que convertir calorías dietéticas o la glucosa a producción de ATP. Entonces, esos enlaces de fosfato que me almacenan energía, me almacenan una cantidad estándar de energía. Y me dice que un mol de ATP me produce 7.3 kilocalorías, ¿ok? O me almacena, perdón, 7.3 kilocalorías. Eso quiere decir que para hacer de un mol de ADP, agregarle más un mol de fosfato y formar un mol de ATP, tengo que agregarle 7.3 calorías, ¿va? De energía para sintetizar un mol de ATP. Y cuando regrese la reacción, o sea, para descomponer el ATP, libero 7.3 calorías en condiciones de energía libre por cada uno de estos enlaces de fosfato. En la práctica, como la eficiencia mejora en esta reacción, o sea, para agregar este enlace que está acá, mira, en verde, más o menos, sentido agregar o quitar, 7.3. ¿Qué le pasa a esta mitad? Calorías. ¿Ok? Eso es a 20 grados centígrados. Pero Fernanda no trabaja a 20 grados centígrados. Fernanda trabaja a 37 grados centígrados. Y acordate que la energética en una reacción química depende de la temperatura. Por lo tanto, en el laboratorio, estás trabajando a 20 grados en condiciones controladas, almacenas unos 7.3 calorías dietéticas, kilocalorías por cada mol. Pero a 37 grados pasa algo bonito. Gracias a la magia de correr las reacciones a mayor temperatura, en tu organismo, en tus células, no vas a producir 7.3, vas a producir 12 calorías por cada mol de ATP. ¿Calorías o kilocalorías? Aquí vamos a utilizar una convención que acabamos de decir, que a partir de ahora dije, vamos a usar calorías con C mayúscula, lo que pasa es que yo no puedo pronunciar las mayúsculas. Me cuesta mucho pronunciar las mayúsculas. Ah, vaya. Para no estar diciendo kilocalorías, que es el término científicamente correcto, si yo digo calorías acá, entiéndase kilocalorías, o sea, calorías dietéticas. ¿Ya me entendiste cuál es el asunto? Una caloría, científicamente hablando, es con minúscula. Dietéticamente hablando,
es lo que estamos trabajando es con kilocalorías, pero como todo el mundo está en la misma página, entonces sí, le vamos a decir calorías, ¿ok? Si quieres pronunciar, para que me entendas bien, pronunciar la mayúscula, calorías. Así sonó mejor, ¿va? Lo que pasa es que le duele a uno la garganta. Sí, está bien. Ok, entonces, cada mol de ATP que sintetices te va a costar 12 calorías y luego las vas a liberar cuando regreses la reacción de ATP a ADP. Esa es la energía que está en enlace. ¿Ya? Ahora sí ya estamos en la misma página todos. Sí. Bye. Ahora, obviamente que esa energía viene de la descomposición de cualquiera de los 3 macronutrientes que estamos hablando, ¿ok? Va a haber una equivalencia entonces energética de los 3 macronutrientes. Vaya, si quisieras agregar el cuarto macronutriente, que a veces es relevante, es el alcohol, ¿no? Pero al fin y al cabo, en algunas circunstancias puede ser un componente importante en algún punto de tu dieta, o sea, no necesariamente aceptable, saludable o nada por el estilo, pero hay que admitir que en más de alguna ocasión vas a tener que considerarlo como un componente de la dieta, ¿ok? Y de hecho, o sea, aparte de los efectos sociales y del hecho de que desde el punto de vista de su producción es relativamente costoso como fuente de energía, pero es viable, ¿ok? Vaya, el caso antiguamente de los marineros que obtenían incluso una porción significativa de sus calorías consumiendo alcohol, ¿ok? La época de los piratas, ¿va? La época de los piratas, pues sabes que era probablemente una de las fuentes más importantes de energía que tenían estos tipos. O sea, Jack Sparrow, por una simple y sencilla razón de que se conserva muy bien en los viajes, pues. O sea, la bebida estándar era agarrar ron y mezclarlo con el agua que está en los barriles. Porque si, en primer lugar, evitaba que el agua se pudriera. Segundo lugar, así almacenado una mezcla de ron, agua y azúcar, ¿okay? Eso que se llama grog, era una fuente fácilmente transportable de calorías. Fíjate, tenía azúcar y tenía alcohol. Y se diluía porque tampoco era que esta gente pasaba bebiendo ron al 40%, ¿va? Ron directo de la botella. Sí, claro, eran piratas, me vas a decir, y claro, en cuanto podían lo hacían. Pero aquella idea de que los piratas solo bebían ron y que la tripulación pasaba permanentemente ebria, eso es una mentira. Porque para andar navegando por ahí, tenés que tener por lo menos el mínimo de control sobre tus acciones para no ir a estrellar el barco contra una roca, ¿va? Y para estar por lo menos el que estaba ahí arriba vigilando, no caerse, porque tenía que estar vigilando por dónde andaban los barcos de los españoles para asaltarlos. Entonces, pero para que veas una fuente estándar de calorías, y vamos a hablar después de la equivalencia energética del alcohol, porque de cualquier manera, todos conocemos a alguien cuya dieta es por lo menos un 50% calorías de alcohol. Tengo unos cuantos amiguitos que son así. Yo no sé, Fernanda, si tenés amigos o amigas así. Pero todos conocemos uno, ¿ah? Sí, es cierto. Que están encurtidos en alcohol. Ok, entonces empecemos por lo más básico. Empecemos por los carbohidratos. Ok, entonces la idea inicial es que vamos a utilizar glucosa, o sea, nuestro carbohidrato estándar, nuestro carbohidrato de cajón es glucosa. Pero como sabemos, la glucosa como tal
como monosacárido, no es el único carbohidrato. De hecho, en tu dieta común, la glucosa, aunque es uno de los carbohidratos más utilizados, no es ni siquiera el único, ni siquiera el más común. ¿Ok? ¿Por qué? La glucosa sola, como fuente dietética, casi no se encuentra. Segundo lugar, no te va a gustar la glucosa sola como alimento como tal. Nunca la has probado, ¿ah? ¿Qué, perdón? Te digo porque sí, o sea, como aquella canción de Juan Luis Guerra, ¿ah? Del Niágara en bicicleta. No me digas que el alcohol se lo bebieron. Esa, ¿ah? Dice, y que el suero ya se usó para endulzar el café. Bueno, la glucosa al 50% que se usa para el manejo de las hipoglicemias, por ejemplo, vienen unos frasquitos así, unos frasquitos de 50 cc de jarabe para uso intravenoso. Sí se ha usado y se usa cuando la gente no está vigilando para endulzar el café. Pregúntame cómo lo sé. Porque ya he hecho la osadía. Exactamente, pero sabe feo. Mezclado en el café o en el té, no. Pero si yo quisiera agarrar un frasquito de glucosa y bebérmelo así, sabe como ahumado, sabe feo. O sea, es dulce, pero no es el concepto de lo que vos conoces como dulce, porque tu percepción del sabor dulce lo está dado principalmente por tu disacárido más común en la dieta, que es sacarosa. ¿Ok? Vos consideras dulce el sabor del azúcar de caña, que es sacarosa. ¿Ok? Pero, por ejemplo, si yo mezclo glucosa y glucosa, que es maltosa, la maltosa no es tan dulce y sabe diferente. ¿Ok? Entonces, tu dieta principal, o sea, tus carbohidratos dietéticos van a ser principalmente una mezcla casi 50 y 50 de glucosa y fructosa. ¿Ok? Y si todavía a estas alturas sos consumidora de cantidades significativas de leche. A ver, Fernanda, todavía bebes leche. De vaca, se entiende, no Sí, en el sintética. café de vez en cuando. O cuando tomo, ¿cómo serían? O sea, no acostumbras beber leche como tal. Sola, no. Antes sí, pero ahora ya la he dejado. Bueno, antes sí, cuando tenías 3 años. Cuando tenías 3 años todos. O sea, de vez en cuando sí agarraba una tacita de leche, pero ahora últimamente no. Pero sí. Bye. No sé por qué te imagino a los 50 que vas a estar más torcida que uno de esos bastones de dulce que uno come en Navidad, ¿verdad? Si no tienes entrada de calcio, tranquilo. ¿Aló? Esto, listo. Ok, uno que suena así. Bueno, No sé, pero desde que usted tenía el micrófono apagado sonaba así. es la computadora, espérate, pero es la ventiladora. No Esperemos puede que no esté ser. pegando, no, sí, que no esté pegando en algo, ¿eh? A veces se mete sucio en las aspas de la ventiladora de la laptop.
Ok, bueno, entonces estábamos con la idea de que es una mezcla de glucosa y fructosa, casi 50-50. Y que vos vas a morirte de toda osteoporótica porque no consumís leche. En eso estábamos. En cuyo caso, si consumieras, pues tendrías también una entrada de galactosa. Aquí es donde entra la primera cuestión. Yo tengo que quemar o convertir todos los carbohidratos a glucosa, porque tus reacciones, o sea, tu ciclo de Krebs, tu cadena glicolítica, bueno, empezando por tu cadena glicolítica, quema glucosa, ¿ok? O sea que yo tengo una manera de convertir fructosa a glucosa, etc. Aquí es donde entramos. Yo puedo meter en una célula, aquí estamos hablando del hígado, ¿ok? Que es el punto donde yo voy a hacer la principal conversión entre las tres. Y la glucosa entra a la célula por su transportadora e inmediatamente la voy a fosforilar para convertirla en glucosa 6-fosfato. ¿Para qué? A ver, ¿quién me puede decir por qué tengo que convertir la glucosa a su fosfato inmediatamente que entre? Para que no se salga de la célula. Exactamente. Ahora, la glucosa 6-fosfato, tengo una ventaja. Puedo utilizar una enzima para interconvertirla a fructosa. Mira, esta reacción es reversible. ¿Okay? Yo puedo producir glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato porque la vía glicolítica aquí va a empezar como fructosa 6, va a empezar a través de fructosa 6-fosfato. Esta enzima que me convierte glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato es la que ahorita ya deberían de saber cuál es. Una glucosa fosfato isomerasa. La isomerasa de glucosa fosfato, o sea, la GPI. Básicamente porque ahora viene la idea de tu dieta. La fructosa, que es tu otro carbohidrato estándar, como decía, tu dieta normal es sacarosa, ¿va? ¿Ok? Y por ejemplo, esta semana, que es la semana de la sacarosa, ¿dónde está Fernanda? Esta es la semana de la sacarosa, ¿no? Ajá. Sí. Y ahorita podrás tirártelas de saludable, pero cuando estabas en preescolar, venías, te ponías tu sombrerito así de brujita, tu capita negra y andabas por ahí con una canastita en la escuela, por lo menos, andabas con una canastita en la escuela recogiendo sacarosa, ¿sí o no? Sí. Ya sé. Algún día voy a conocer a tu mamá y de alguna manera la voy a convencer que me enseñe todas las fotos de cuando estabas en preescolar. A veces encuentro una así, vos con tu canastita naranjada de esas de calabaza, recogiendo dulces por toda la escuela. No va a encontrar. No hay esas fotos. Sí hay. No, Todos tenemos digo, alguna foto comprometedora. en mi escuela no celebraban eso. ¿En qué escuela estabas en la primaria? No voy a decir en qué escuela, pero sepa que era cristiana, entonces ya sabe por dónde va la cosa. Ah, ya. Y algunas de las cristianas también, porque Happy Days no celebraba Halloween. A pesar de que no es explícitamente ni implícitamente cristiana, pero no. Lo que se metían un montón, lo que pasa es que en Happy Days difiere en la cuestión y se pegan una forrada brutal, pero en Thanksgiving, ¿ok? Y en Thanksgiving es otra temporada de cosecha de sacarosa, ¿ah? Sí, eso sí. Puré de camote, Muy rico, sí. ¿ok? Pastel de pecans, ¿ok? Etcétera. Pastel de pecans es el otro lado que me gusta. Ok, entonces, la idea es que, como estas son tus dos fuentes principales, entonces la glucosa fosfato isomerasa me intercambian entre uno de ellos. Con la fructosa también tenés que fosforilarla
para evitar que se escape para afuera. Acordate, las membranas son impermeables a cualquiera de estas dos y aquí ya vas a la vía glicolítica. Ahora mira, por el otro lado, tenés galactosa, que es, como habíamos hablado en días anteriores, mucho menos común en la dieta de la mayoría de las especies adultas. Los humanos somos una adaptación especial, y no todos. Y entonces hacer lo mismo. Fosforilas la galactosa, lo único que lo vas a convertir a galactosa 1-fosfato, porque el anillo de la galactosa es diferente, ¿ok? Entonces, galactosa 1-fosfato, pero la idea es la misma. ¿Okay? Luego, aquí vas a agregarle, vas a utilizar una enzima, uridindifosfo, galactosil transferasa. Galactosil transferasa. Para convertir la galactosa 1-fosfato a uridindifosfogalactosa, que después vas a isomerizar para convertir en uridindifosfoglucosa. ¿Por qué? Porque este es el mecanismo para obtener galactosa, convertirla, fíjate bien, convertirla a glucógeno. O sea que aquí estás convirtiendo galactosa a glucosa y la uridindifosfoglucosa la estás polimerizando para hacer glucógeno, que es la principal manera de almacenar carbohidratos que tenés. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí es donde entramos en el primer principio. Tomemos nuevamente a nuestra víctima estándar. Y te digo, Fernanda, suponiendo, vamos a asumir que tus valores ahorita de glucosa están en el rango normal. ¿Cabal? ¿Cuánta glucosa crees que tenés en el organismo ahorita circulando en sangre? No en concentración. Yo sé que tus concentraciones de glucosa en sangre van a andar entre 60 y 110 miligramos por decilitro, o sea, valores normales, porque hasta donde sabemos, no sos diabética. Pero ¿cuánto es eso en términos de cantidad? ¿Cuántos gramos o miligramos de glucosa tenés circulando por ese cuerpecito? No sé, tal vez 65 miligramos. ¿65 qué? ¿Miligramos? Miligramos. No, tenés un poco más. O sea, en total, en sangre, ¿cuántos gramos o miligramos? Vaya, 65 miligramos sería bajo como concentración. Si me estás diciendo miligramos por decilitro, 65 miligramos estarías en el rango inferior. O sea, ya estarías empezando a sentir cierta ansia por obtener glucosa. Pero no, lo que me refiero, o sea, si yo extrajera toda la glucosa que tenés en sangre, de alguna manera, y la obtuviera, ¿cuántos gramos de glucosa tendría circulando? Aproximadamente unos 5 gramos, Fer. ¿Ok? 5 gramos de glucosa. Es todo lo que tenés circulando en tejidos. Vaya, ponele que yo ande ahorita 12 gramos de glucosa en todo mi cuerpo, y considerando que probablemente ande hiperglicémico. ¿Ok? Que ande hiperglicémico porque ayer me fui a forrar de póster, ¿vale? Pero aún así, ¿cuánto? Si no tuvieras otra forma de almacenar energía como glucógeno, ¿para cuánto te duran 5 gramos de glucosa? Creo que ni para la mitad del día. Para unos 30 minutos apenas. ¿Ok? Apenas unos 30 minutos. Con lo cual, entonces, ahí es donde caemos en la idea del glucógeno. Si yo tuviera
30 minutos de energía implica que tendría que recargar glucosa cada 30 minutos. Y vos no, o sea, estar alimentándote a ciclo continuo para no caer en hipoglicemia. Eso es como te dijera, como que vos andás en tu carro y de alguna manera, bueno, desconectaste el tanque de combustible y que lo único que tenés de combustible es el poquito de gasolina que queda en el filtro de combustible del motor, que es una cosita de este tamaño, y cuando se te acabe eso, pues el carro se paró, a menos que estuviera con una jeringuita echándole jeringa tras jeringa al motor del carro, ¿ah? ¿Ya me entendés cuál es la idea? Es tu almacenamiento, tu tanque de glucosa es el glucógeno, ¿ok? Yo puedo sacar, fíjate bien, sacar glucosa descomponiendo el glucógeno para tirarlo a la circulación y utilizarlo principalmente en las células que utilizan glucosa, que no pueden utilizar otra cosa en forma práctica, que son tus neuronas y tus eritrocitos, ¿va? Los eritrocitos porque definitivamente no tienen otra vía, y las neuronas porque la adaptación a quemar glucosa es una cosa complicada y que toma semanas enseñarle a las neuronas a quemar glucosa. Las demás células, bueno, vamos a ver que tienen otros recursos, pero esas dos son tus consumidoras obligadas de glucosa, y entonces, como el poquito que tenés circulando en sangre te dura media hora, entonces yo guardo el resto como glucógeno y voy sacando de ahí. Obviamente que también esas reacciones que me degradan glucógeno son reacciones reversibles, porque ahora yo tengo ¿cómo se llama? La otra posibilidad. Tengo una fuente grande de glucosa. Vaya, probemos esta, que sí, me dirás, milagrosamente no me la he terminado, ¿eh? Vamos a decir, esta es nuestra fuente canónica de glucosa. Y ya se lo acabas de decir, no me gustan las gomitas. ¿Correcto? Las de Diana específicamente. ¿Cuál es otra? Entonces ¿te gustan las gomitas fresas, los dots? Tampoco. Tal vez, no sé, o sea, esos de dots, no sé, saben bien feo. No es lo feo. A mí lo que no me gustan de los dots es que parecen adhesivo para dientes. Una vez que mordes una de esas y después tienes que forzar la mandíbula a abrirse. Sí, por eso no me gustan. Tal vez las Lifesavers o las Haribo. Esas son buenas. Los ositos dorados de Haribo. Ajá. Ok, bueno, está bien. Ahora, suponete que yo te doy una bolsa. ¿Sabes qué te puede funcionar? Bye. Twizzlers, los rojos. Sí. Ok. Entonces te doy una bolsa de Twizzlers, un tarro así, un florero, imagínate, un florero. Yo siempre he dicho, como un florero así, están todos los... Y empiezas a comer esto, y obviamente cada Twizzler tiene más de 5 gramos, ¿ok? Uno largo pesa más de 5 gramos de glucosa. O sea que uno de ellos es el equivalente de lo que tenés circulando en la sangre, ¿eh? Y nadie se come uno solo, así como nadie se come un solo osito, ¿eh? Entonces, el excedente de glucosa que no puedo quemar, lo voy a meter por esta ruta, ¿ok? Lo voy a meter por esta ruta a glucógeno, ¿ok? Si lo recibí como galactosa, tengo que pasar este paso de meterlo, la galactosil transferasa a uridindifosfogalactosa, isomerizarla a uridindifosfoglucosa y guardarla como glucógeno. Si estoy metiéndolo como glucosa, en el caso de tus ositos, de glucosa a glucosa 6-fosfato, ¿eh? Ya lo dijimos, y luego isomerizarla a glucosa 1-fosfato, solo estoy moviendo el fosfato de un lugar a otro para guardarlo como glucógeno, ¿ok?
Y por supuesto, esta reacción es reversible. Yo puedo regresar del glucógeno para glucosa 6-fosfato y quemarla. Yo puedo también agarrar glucosa 1-fosfato y convertir de glucosa a galactosa o de galactosa a glucosa. Mira, galactosa a glucosa y utilizarla como glucosa. ¿Ok? La idea es que el punto donde se intercambian estos tres, o sea, la glucosa 1-fosfato es el punto de encuentro, por así decirlo, el punto de interconexión entre dos carbohidratos, fíjate, entre dos líneas o dos rutas para metabolizar carbohidrato, glucosa y galactosa. Aquí se intercambian. Y ambas pueden intercambiarse o se pueden guardar como glucógeno en forma reversible. ¿Ok? Y esta ruta de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato con la isomerasa es para intercambiar glucosa a fructosa. Y vos me vas a preguntar, ¿por qué necesito yo fabricar fructosa a veces a partir de glucosa? Y es porque algunas reacciones, particularmente cuando estoy haciendo, por ejemplo, cosas como glucoproteína, yo necesito a veces agregarle un residuo, una cadena lateral de fructosa o una cadena lateral de galactosa a una proteína. Entonces, si no tengo galactosa, porque así como Fernanda, que no le gusta la leche, dice, bueno, entonces la voy a fabricar a partir de glucosa, ¿ya? Ahora, vemos acá un punto. Glucógeno, guardador de glucosa. ¿Okay? Entonces, ¿ok? Esta glucosa que metí acá, mira. Entonces esta parte que ves acá en esta reacción es el detalle de esto, ¿va? De esta, veámosla un poquito más en detalle. La interconversión de glucosa. Acá, mira. Dentro de la célula, en particular esto es en la célula hepática. El hígado como órgano, te dije. Bueno, que eso está muy bien. También la misma reacción puede ocurrir en la célula muscular, en el músculo estriado, que tiene algún depósito de glucógeno, ¿ok? Mientras, en particular, la fibra más rápida, ¿ok? Las fibras ¿te acuerdas que había fibras musculares rápidas y lentas? Las fibras rápidas tienden a tener más glucógeno, ¿ok? Porque lo necesitan porque no tienen tiempo para esperar a empezar a quemar ácidos grasos. Entonces dicen, mejor guardo glucógeno para fabricar glucosa rápido y quemar glucosa como combustible primario. Es más, algunas especies almacenan un montón de glucógeno en el músculo. En particular, me decía mi profesor, mi jefe de servicio cuando estaba en La Habana, de una especie en particular, y son las cebras. Él anduvo muchos años en África como parte de las misiones militares y las misiones médicas cubanas ahí, y me dice que en Sudáfrica puedo salir los fines de semana a cazar dos animalitos. Uno es un venadito así chiquito que salta bien alto, se llama el springbok. Bueno, por algo le dicen springbok, que es de paso es el bicho nacional de ellos, lo tienen hasta en el escudo, que se come. Bueno, ese sabe a venado, me dice. Que la otra carne que ellos cazan para comer es la carne de cebra. Y como la cebra almacena tal cantidad de glucógeno en su músculo, que dice que es como que agarres carne, normal, se hace a la parrilla, me dice. Pero como que agarres carne y le echaras azúcar así a la carne porque es dulce, ¿eh? Debido al glucógeno que almacenan las cebras en el músculo. Yo nunca la he probado. Créeme que algún día, ¿ok? Algún día iré a
a probar un steak de cebra a ver si es cierto lo que decía. Supongo que sabrá como a cebra teriyaki o algo parecido. No te atrae la idea, ¿va? No, la verdad que no. A mí sí, por la curiosidad. O sea, yo siempre he pensado que si nada vuela o corre, ¿ok? Nada vuela o corre, y en particular si tiene 4 patas, probablemente en algún lugar se lo comen, ¿ok? Y es mi sagrada misión ver a qué sabe. Ok, entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, tanto en el hígado como en el músculo, ya dijimos, la glucosa la tenés que convertir mediante la glucoquinasa, glucosa 6-fosfato, de glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato, a uridinifosfoglucosa, que va a polimerizarse, ¿ok? O sea, vos vas a enganchar anillos de glucosa mediante un enlace alfa, fíjate, para hacer glucógeno. Repetí esto por 100,000 a 1,000,000. ¿Ok? De moléculas de glucosa, eso es el glucógeno. Ahora, obviamente, el glucógeno que estás guardando como glucógeno, utilizas energía para agregarle, mira, el grupo fosfato, el uridinifosfo. Energía que sí se pierde en la conversión. O sea, hay un pequeño costo de convertir glucosa a glucógeno, no es gratis. Luego, una vez que el glucógeno vas a utilizarlo, entonces vas a estimular una enzima, la fosforilasa, y esta enzima es inducida o activada por un montón de hormonas, glucagón, en particular estas 3, cortisol y norepinefrina. Me van a activar esta enzima, la fosforilasa, que me desprende residuos de glucosa de aquellas cadenas largas de glucógeno, lo convierte entonces el glucógeno a unidades de glucosa 1-fosfato, que lo vas a revertir. La glucosa 6-fosfato va a ser convertida a glucosa cruda, por una enzima, la glucosa 6-fosfatasa, y lo convierte en glucosa como tal, que sale de la célula y va a sangre, ¿ok? Fíjate bien, vos fosforilás la glucosa para que se quede en la célula del hígado, en particular en el hígado. En el músculo casi no tenés salida de glucosa como tal, pero sí tenés la posibilidad de convertir la glucosa 6-fosfato, quitarle el fosfato y convertirla en glucosa para exportación, ¿ok? Y si no, pues la glucosa 6-fosfato sencillamente la pasas a fructosa 6-fosfato por medio de la isomerasa y la quemas en la vía glicolítica. ¿Cabal? ¿Me van siguiendo hasta ahorita? Sí, sí, sí. Ok, y te das cuenta que no necesitas 3 semanas para explicar algo tan simple, ¿va? Ahora, ¿cuánto glucógeno tengo yo circulando? Porque ahora viene el otro punto. ¿Cuánto glucógeno voy a tener? Y entonces, depende de las circunstancias, pero suponiendo que yo tengo una capacidad para guardar, ¿cómo se llama? Para guardar glucógeno que está limitada. Normalmente, los 2 sitios de almacenamiento son hígado y músculo. En el hígado, entre 5 y el 8% del peso de tu hepatocito va a ser en gránulos de glucógeno, cuando está completamente lleno los stocks. Y en el músculo, dependiendo de la persona y de la composición de su fibra muscular, del 1 al 3%. Ahora, en cantidades absolutas, eso representa aproximadamente unos 250 gramos de glucógeno en total. O sea, suponete que yo ahorita llené mi stock de glucógeno, o sea, ya no puedo fabricar
Ya no puedo fabricar más porque ya no me cabe más. Tengo 250 gramos de glucógeno en mí. ¿Cuánto te duran 250 gramos de glucógeno? Suponiendo ahora, Fernanda, que te voy a poner en ayuno absoluto, solo vas a tomar agua y tu fuente de glucosa va a salir de glucógeno. ¿Cuánto crees que te va a durar? Como 5 horas tal vez. 24 horas en condiciones normales, ¿ok? Poco menos teóricamente, pero en la práctica, cuando no estás comiendo, tu metabolismo empieza a reducirse para tratar de ahorrar glucógeno, ¿ok? Y si no has empezado a adaptar tus células para quemar ácidos grasos, tenés glucógeno para unas 24 horas antes que te lo gastes todo. Acuérdate que ese se lo puedes fabricar y volver a destruir cada vez que querrás, pero quiere decir que tenés glucógeno para 24 horas. Siempre, como es lógico, priorizando cerebro como consumidor principal de la glucosa que estás fabricando. Lo que vas a hacer ahora es que ya no tenés, ¿okay? Llevas 24 horas de ayuno, ya no tenés glucógeno, pero necesitas todavía, porque la glucosa la vas a seguir necesitando porque tus neuronas la están pidiendo, es el combustible que quema tu sistema nervioso central. Entonces ahora es donde viene la idea de que yo puedo fabricar glucosa o puedo fabricar carbohidratos a través de otro proceso, ¿ok? Vámonos para allá. Fíjate dónde vamos. Hasta ahorita estamos quemando puros carbohidratos y vamos a fabricar esto, fabricar este glucógeno. Este proceso se llama glucógenogénesis. Y el proceso que destruye glucógeno o desarma glucógeno para glucosa es glucogenólisis, ¿ok? O sea que hasta ahorita estamos metiendo y sacando glucosa del glucógeno, pero ahora voy a caer en otro punto. Solo vamos a ver rápidamente qué hacer con esta vía glicolítica y el proceso. Acordate, llegamos hasta acá. Glucosa 6-fosfato agregando, fíjate, acordate, para quemar glucosa primero tenés que quemar un poquito de ATP. De ahí, glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-difosfato, ¿ok? Y esta es la parte donde rompes el anillo de la fructosa, que es un anillo con 6 carbonos, a fosfato de hidroxiacetona, a dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. O sea, en este punto es donde esto se bifurca, ¿ok? Y este proceso de aquí para acá se va a repetir acá. O sea, acordate, lo estás haciendo 2 veces. A 2,3-difosfoglicerato, ácido fosfoglicérico. Mira que aquí ya estás obteniendo varias cosas. Hidrogeniones para la cadena respiratoria. Aquí estás recuperando, fíjate, ATP, porque estos ATP que quemaste acá, los estás recuperando acá. O sea que en este punto, cuando llevas en la fase de ácido fosfoglicérico, básicamente ya recuperaste las pérdidas, ¿ok? De hecho, aquí ya ganaste 2 ATP porque estas son dos reacciones, o sea, esto está duplicado, o sea que aquí ganaste más 2 ATP por cada molécula de glucosa y luego acá ganas otros 4 ATP, ¿no? 2 y 2, 4. Ganancia neta, dice, más 6 ATP, ¿ok? Esta es la ganancia neta del proceso. Ganarías 8, pero aquí gastaste 2, o sea que sacaste 6 como ganancia. Si te das cuenta, esta vía glicolítica, que es lo que aquí no has gastado ni una molécula de oxígeno y lo puedes hacer con una serie de reacciones. Por eso es que el eritrocito, ¿ok? Por eso es que el eritrocito utiliza ¿cómo se llama? Utiliza este mecanismo para producirme
energía porque es súper simple, ¿ok? Ahora, quiere decir que la ganancia neta, fíjate, va a ser bien poca. Quiere decir que básicamente cada mol de glucosa, fíjate, un mol de glucosa por vía glicolítica me produce apenas 2 moles de ATP, igual a 24 calorías por mol. Es súper desperdiciado. La eficiencia de la vía glicolítica es malísima. ¿Ok? Por lo tanto, yo no puedo mantener la, ¿cómo se llama? La energética quemando glucosa sin oxígeno. El metabolismo anaeróbico es lo más ineficiente que vas a poder tener. ¿Ok? Y aparte, estás generando un montón de ácido pirúvico del cual tendrás que deshacerte después o quemarlo, ver qué haces con él. Pero, moraleja, la vía anaeróbica es una solución de emergencia que solo se puede mantener por unos cuantos segundos o minutos, porque básicamente implica que yo me podría quemar. Acordate, un mol de glucosa son 180 gramos. Y como un mol de glucosa son 180 gramos. Y apenas estoy sacando 20 y pico calorías. Quiere decir que tus 250 gramos de glucógeno apenas te van a rendir 35 calorías. 35 calorías no te sirven para nada si consumís 2000, ¿no? La vía glicolítica solo te funciona para pedacitos o para los glóbulos rojos que tienen muy poca demanda metabólica o por periodos súper breves de tiempo. Vamos a necesitar un mecanismo mejor. ¿Cabal? Ahora, perdón. Ahora sí. Ahora, quiere decir que la eficiencia aquí es pésima, ¿eh? Apenas del 43% en la reacción. La mayor parte de la energía de la glicólisis se desperdicia en forma de calor. ¿Okay? O sea que eso sí, puedes utilizar la vía glicolítica para generar calor si quieres hacerlo a expensas de un proceso súper ineficiente, ¿va? Ahora, ¿cómo se llama? Lo mejor que puedes hacer es lo siguiente. Entra y agarra los residuos que te interesan acá. No es el ATP que produciste, que es realmente es bien poco, sino que querés el ácido pirúvico y querés los protones que fabricaste. Este ácido pirúvico y esos protones me van a servir. Los protones los voy a utilizar después en la cadena respiratoria. Es el ácido pirúvico lo que estoy utilizando porque ahora yo agarro cada molécula de ácido pirúvico, la uno a una molécula de coenzima. Aquí dice 2 porque acordate que de acá salieron 2 de ácido pirúvico. O sea que continuamos la reacción. Aquí nos metemos al dichoso ciclo de Krebs. Sí, ácido pirúvico más coenzima A me va a formar acetilcoenzima A porque lo que estás agarrando son estos dos, mira, los dos carbonos finales y vas a agarrar el carbono del grupo carboxi y lo vas a descomponer de esta manera. COO, que es lo mismo que decir CO2, estás liberando CO2. Aquí está el primer proceso. Antes de entrar al ciclo de Krebs, está soltando CO2. Ese es el dióxido de carbono, que es su producto de desecho. Y más importante, vas a producir 4 protones. 4 protones que nuevamente me van a servir. ¿Ok? ¿Cabal? ¿Qué vaya a hacer con los protones? No me interesa. Entonces, aquí es donde entra con la acetilcoenzima A, que, sorpresa, sorpresa, es un mecanismo para transportar 2 carbonos
o una cadena de 2 carbonos y exprimirla. Y 2, la acetilcoenzima A es donde se entroncan, porque aquí tenés que hacer las interconexiones, se entroncan 2 puntos importantes, el metabolismo de los carbohidratos y el metabolismo de las grasas, ¿ok? Ahora, yo puedo quemar grasa cortándole pedacitos de 2 carbonos para fabricar acetilcoenzimas A y meterla a quemar como que fuera carbohidrato, ¿ya? Y puedo agarrar el exceso de carbohidrato, porque viene Fernanda y dice, ok, me comí la bolsa grande de confites, ¿va? Me regalaron una bolsa ¿has visto una bolsa de 3 kilos de ositos Haribo? No. Es así. O sea, literalmente agarras esa gran bolsota y te la pones así y decís, esta debe ser la almohada de los dioses, vaya. Sí. Ok. Ahora imagínate que yo me comiera una almohada de los dioses de eso. No, no lo he hecho. Básicamente porque nunca he tenido una de esas en mis manos así como para evaporarla. Pero otra de las cosas que tengo pendientes. ¿Okay? Ahora, si yo me como ese montón de azúcar, obviamente que voy a empezar a fabricar glucógeno, pero hay un momento en que ya no me cabe más glucógeno. Ahí es donde vengo y empiezo a quemar parcialmente ese azúcar para fabricar acetilcoenzima A, y la acetilcoenzima A, como es el punto común entre carbohidratos y grasas, la voy a convertir en grasa, uniendo residuos de 2 carbonos, o sea, acetilos, a una cadena de un ácido graso que estoy alargando. Y entonces ahí es donde yo puedo convertir azúcar a grasa. ¿Ok? ¿Cómo? Bueno, eso lo veremos mañana. ¿Ok? Hasta ahorita, ¿qué les parece la bioquímica? La bioquímica sin mucha vuelta. ¿Cómo vamos? No sé qué decir. Bien. Fue rápido, muy sintetizado. Sí, mañana vamos a ver el resto, pero como te digo, todo lo que desgraciadamente, editorializando de nuevo, yo hubiera asumido que para estas alturas del partido ya hubieras pasado por estas vías y yo solo te dijera, vamos a usar tal, que vos ya tuvieras bajo control. Es decir, sí, ya sé, y entonces esto lo explico en 5 minutos. Mira, intercambié aquí, y nos vamos. Pero voy a hacer como dice, entre hoy y mañana, de hecho, estas vías metabólicas que están ahí en tu súper sintetizadas, súper resumidas, para entender la parte de nutrición y para que más o menos tengas una idea clara, porque cuando vamos al último parcial a hablar del metabolismo o el control del metabolismo de los carbohidratos y la insulina y demás, ya tenés que tener esto dominado. Ok. Por cierto, antes de que se vayan, ya sé que es hora de bioquímica, ¿cómo van con el laboratorio? ¿Algo que reportar? No, nada, no. Todo estándar. ¿Cuántos laboratorios quedan? Creo que faltan 2 prácticas, la de hoy y la del próximo. Ok, sí. Ok, perfecto. Entonces nos vemos mañana con la continuación de esto, del resumen del metabolismo de todo. Ok, Bye. doctor, listo. Bye. Gracias.